Hola amiguetes, espero que estéis llevando bien el verano. Nosotros vamos a empezar con un pelín de miedo. Me explico, normalmente las páginas web recibimos muchos ataques, mucho ransomware y cosas así. Ataques que intentan colarse en nuestra página, loguearse, iniciar sesión con distintos nombres de usuario y contraseña, van probando. Y esos ataques vienen de bots, de servidores de distintos países. El año pasado, en febrero o así, publicamos una crítica sobre una película que iba sobre un topo en Corea del Norte, que contactaba con un español, que se decía que tenía allí mano, etc, etc, etc. Podéis verlo, se fue a Filmin, se llama El Infiltrado. A partir de la publicación de esa crítica, nos empezaron a llegar mogollón de ataques de Corea del Norte. Espero que con esta película no nos pase lo mismo. Lo de los ataques de Corea era algo anecdótico, por supuesto, pero es verdad que nos pasó. Pero lo que pasó en lo que narra esta película no fue algo anecdótico. Estamos hablando de la batalla del lago Changjin, que transcurrió en el embalse de Chonsin durante la guerra de Corea. Nos ponemos en situación. Guerra de Corea, Corea dividida, Estados Unidos junto a la ONU. En la película no se menciona para nada a la ONU, que quede claro, ni a los muchos coreanos que luchaban con los aliados. Pues entran en Corea, quieren unificar de nuevo Corea y China se opone a eso. Y bueno, ya sabemos cómo acabó todo eso. Te narran en esta película una de las batallas, o de las campañas más bien, porque fue más bien una campaña, que definieron esta guerra cuando solo llevaba 6 meses. Esto sucedió en noviembre más o menos del 50, del 1950, en unas condiciones climáticas horribles, muy frías. De hecho, al final de la película hay una escena con unos soldados congelados que la verdad es que me esperaba que al final hubiese alguna escena ridícula y es verdad que la hay. Hay una escena ridícula y digo por qué, porque al fin y al cabo esta película lo que quiere hacer es ensalzar a la China comunista de una manera ridiculísima, pero ridiculísima. Me he acordado muchísimo de aquel sarcasmo, aquella ironía, cómo se ironizaba en Malditos Bastardos, con el héroe que interpretaba Daniel Brühl, un héroe pues que supuestamente ha sido un francotirador tremendo, tal y cual. Por cierto, recuerda bastante esta película también a las películas basadas en Stalingrado, como Enemigo a las Puertas y demás. Eh, pues ridiculiza mucho ese tipo de intentos que han hecho muchos regímenes intentando crear héroes para el pueblo, aunque sea hasta el límite esto es increíble, esto no puede haber pasado así. Pues esta película recuerda mucho eso. Obviamente es la versión sesgada del país que produce y protagoniza la película. Da su versión de los hechos. A poco que leáis un libro de historia, a poco que leáis Wikipedia, vais a encontrar datos ligeramente distintos o cifras bastante distintas. Pero bueno, al fin y al cabo esto es lo que ha estado haciendo Estados Unidos durante toda la historia del cine. Nos han vendido su versión de Vietnam, pese a ser una de sus grandes derrotas, o la mayor de las derrotas, nos han vendido su versión de Vietnam y aún así intentando hacer salir reforzados ellos y que gritemos USA y cosas así. Esto es propaganda. Al fin y al cabo esto es propaganda. Estados Unidos se ha vendido así, se ha comercializado así a lo largo de todo el mundo y bueno, pues China se sube al carro. Más allá de que esto sea propaganda sobre el Partido Comunista Chino, que por cierto, esta película ha sido parte de la celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino, a pesar de que incluso ha tardado en poder hacerse por el COVID y demás. Eh, Aparte de eso, yo lo que veo aquí es que es un síntoma clarísimo de que ya no existe la China comunista que promovía Mao, sino que esto es una señal más de que China es una parte más del capitalismo que hay en el mundo. Se ha metido dentro de la corriente típica de Estados Unidos, de hacer una grandísima producción, de venderla en todos los países posibles, habidos y por haber. El 8, si no lo he dicho, el 8 de julio es cuando llega a España a cines. Eh, que no sé si lo había dicho. Pues ese síntoma ya me dice pues que hay una ironía en todo esto. Esta es una película en la que se pinta de malos a los de Estados Unidos. Es una película de un país que, pues eso, que se dice comunista, pero sigue totalmente los pasos de un país capitalista. Y como todos sabemos, China es el motor del consumismo actual como gran fabricante de productos que se exportan a todo el mundo.
Entonces, hay mucha ironía en todo esto, pues como pasa siempre con estas películas. Hay muy poca crítica, hay muy poquitísima crítica en estas películas siempre. En esta, cero, no hay ninguna. De hecho, hubo un periodista, un crítico que la puso mal o criticó esta película y le han detenido en China. O sea que eso dice mucho de cuál es el rollo que está siguiendo esto. Por ejemplo, hay datos que no se cuentan, como por ejemplo que murieron 40.000 chinos en esta operación, que son 4 veces más de los estadounidenses y soldados de la ONU y demás que murieron. O sea, es tremendo. Lo que pasó aquí simplemente fue que entró China y expulsó a Estados Unidos de Corea del Norte y les puso pies en polvorosa, les totalmente borró la idea de los aliados de intentar unificar de nuevo las dos Coreas. Y fue una batalla, en la película dicen ataque masivo, pero es por saturación. O sea, al final es meter soldados y soldados y soldados, de ahí que muriesen tanto, hasta que el enemigo se vea desbordado y tenga que huir. Incluso la huida, tuvieron que hacer una parte de huida por mar, obviamente, hasta llegar a los acorazados que había en las costas. Y para Estados Unidos este es uno de los mayores movimientos de evacuación de su historia militar. Para China es uno de los mayores fracasos de la historia de la naviera estadounidense. Cada bando ofrece su versión, obviamente, te quieres el que quieras, pero cuando te lo ponen tan maquillado, tan ensalzado como aquí, pues obviamente pues te cuesta bastante creerlo. Eh, Al fin y al cabo, estos intentos hoy en día ya me parecen absurdos, ridículos, puesto que lo estamos viendo día a día, que la Rusia de Putin saca comunicados sobre la guerra de Ucrania diciendo pues que han conseguido esto, han conseguido lo otro, que ha pasado esto, lo otro, pero rápidamente llegan vídeos a pie de campo de Ucrania, en pleno campo de batalla, que desmienten lo que está pasando. Quiero decir con esto que en la era de Internet, en la era en la que está todo súper documentado, esta batalla, esta guerra fue hace 70 años, es ridículo ya intentar cambiar los acontecimientos vendiendo una película e intentar lavar cerebros de esa manera. De hecho, hay una cosa curiosa, y claro, obviamente nadie se presta para hacer esto, aunque luego hablaré de otra persona que pudo estar en este proyecto. Pero claro, los estadounidenses salen. Esto no es como en Dunkerque, por ejemplo, que también fue una gran evocación naval. Que en Dunkerque no se ve a los enemigos. Aquí sí que se ve a los enemigos. Bastante. Tienen texto, tienen muchas escenas. Claro, tienen que ser occidentales. Habría sido muy ridículo ya encima poner orientales haciendo de los occidentales, etc, etc. Pues son muchos actores, algunos de ellos británicos, que exageran de manera también ridícula el acento estadounidense. Son actores que en su carrera lo único que han hecho son películas chinas. Y algunos de ellos están especializados en hacer del villano en las películas chinas. Entonces esto, yo me río porque, bueno, pues es simpático que intenten hacer esto. Pero ojo, que no he soltado el dato. Es la película más taquillera de la historia de China a nivel mundial. Y también es la película más cara de China a nivel mundial. Porque claro, esto funciona como película, al margen de todo el tema político, bla, 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 ¿entretiene como película? Pues hombre, la verdad es que sí que entretiene, ¿eh? Lo malo, pues que son 3 horas, son 3 horas de película y encima tiene secuela. Secuela, precuela, vamos a decir, la película está cerrada, te cuenta todo de principio a fin, pero hay una secuela ya muy al estilo además de los puentes sobre el río Kwai, porque te cuenta un episodio en el que tienen que destruir o proteger un puente que es vital para la huida de Estados Unidos. Entonces sigue mucho esos esquemas, digamos, de las películas típicas bélicas. Pues no sé, Los cañones de Navarone, Banderas de nuestros padres y Cartas de Iwo Jima, incluso Salvador Soldado Ryan. Siguen mucho esos esquemas, incluso los carteles parecen pintados como se hacía al estilo clásico y tienen esas tonalidades muy clásicas, muy de cartel hecho a mano. Y copia planos de muchísimas películas, sobre todo, al menos que yo haya visto, que yo haya percibido, de Pearl Harbor. De Pearl Harbor copia bastantes planos, esos planos contrapicados que se utilizaban con los aviones pasando y demás. El despliegue es tremendo, ¿eh? Muchísimos extras, hay mucho CGI, mucha gente hecha por ordenador, pero el despliegue de extras es apabullante. Imagino que les han pagado, que no han trabajado ahí gratis solo por la China comunista, por la patria. Les habrán pagado y de ahí vendrá parte de la pasta que han empleado en vestuario, en escenografía. Es tremendo, o sea, es que es tremenda. Merece la pena verla y dan ganas de ver el making of solo por ver el despliegue de medios que se han gastado en hacer esto. Pero bueno, la batalla del lago Changjin yo creo que es cara también
por la cantidad de efectos especiales que tiene. El ejército de gente que tiene que haber estado haciendo ahí efectos especiales, que no están nada mal hechos, por cierto, están bastante bien. Tiene que haber sido tremendo. Tiene que haber habido tarjetas gráficas renderizando, granjas de renderizado a tope ahí en China, que seguramente ya han quitado de minar muchas bitcoins solo para hacer esta película. Son 175 minutos, como decía. Estuvieron a punto de ser rodados por Roland Emmerich. Sonó el nombre de Roland Emmerich. Al final, por agenda o por COVID o algo así, creo que no pudo hacerlo. Y bueno, Emmerich hizo Midway, como vosotros sabréis, que seguramente la hayáis visto. Esta película, aún con todo, a mí me funciona mucho mejor que Midway. Y también tiene aviones de la época, porque son épocas parecidas y tal, y aviones son muy parecidos. Y puede recordar mucho a Emmerich porque se regodea tanto en la acción. Es tan redundante que como entretenimiento es la pega que hay que ponerle a esta película. Que se ceba muchísimo en la acción y venga y escena y enrevesamos más la situación y repetimos más y muchos personajes. Y sí que se hace un poco pesado en ese sentido. Por resumir, como os he dicho, sí, es propaganda, sí entretiene, es como curiosidad, es la más cara de la historia de China. Tiene el CGI muy bien hecho. Hay incluso secuela que no sé si llegará a cines españoles, me imagino que dependerá de cómo funcione esta. Espero que este vídeo también se mantenga, que no nos lo ataque China ni nada. Pero eso, ya como cierre, pues sí, puede parecer un síntoma de que China, pues sí, ya es aunque tiene su régimen autoritario y súper estricta y tiene sus peculiaridades como país y tiene a su población bastante encorsetada, pues sí, es un síntoma de que China pues, ya es un país más del mundo globalizado y capitalista. Pero también esta película puede servir como advertencia, como síntoma, ahora que después de la cumbre de Madrid China ha reafirmado bastante su posición con respecto al conflicto de Ucrania. Creo que puede servir como advertencia al mundo occidental, a los aliados, de que hay episodios de la guerra en el que, a pesar de haber contado con un mundo, entre comillas, unido o con tropas no solo de un país, que esto no era un conflicto bilateral, pues ha habido derrotas, ha habido dolorosísimas derrotas. Ahí está al lado, pues eso, la guerra de Corea. Creo que sirve también como advertencia, bastante pues casual, porque no está hecha con ese propósito, porque se empezó a producir antes de la guerra de Ucrania, pero llega en un momento oportuno para advertir, cuidado que eso, que aquí también habéis perdido guerras en el siglo XX. Ahí queda, a ver si la veis, contadme, si aguantáis las 3 horas, contadme, eso, 8 de julio en cines, en pantalla grande, merece la pena verla en pantalla grande por la cantidad de efectos que tiene y escenas espectaculares que tiene, a cámara lenta, masivas y tal. Y ya me diréis, chinos, gracias por los insultos y perdón por el respeto.